Buenas noches a todas y todos los tertulianos de Tertulia Urbana. Hoy estamos contentísimos de que Rosa Mariana Brea esté aquí con nosotros discutiendo una obra compleja, profunda, una obra importante en la literatura contemporánea norteamericana, en la literatura de la mujer, en la literatura de la literatura psicológica o de tendencia psicológica. Y qué lujo para nosotros que sea Rosa Mariana que esté moderando el día de hoy esta novela. Pues no, yo quisiera presentarla, aunque es una persona que es parte de nuestra familia, pero para el récord, yo voy a leer una bio como para llenar el protocolo de nuestra querida Rosa Mariana. Hizo un esfuerzo en hacer una reducción a su currículum, que es muy largo, amplio, pero aquí va. Rosa Mariana es psicóloga clínica con concentración en el área escolar, graduándose en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Completó sus estudios de posgrado en psicología en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá, donde se especializó en intervención en crisis y manejo del duelo. Realizó sus estudios en terapia sistémica y psicodrama en Madrid, España, Montreal. Realizó sus estudios en terapia sistémica y psicodrama en Madrid, España. Y en el Instituto Dr. Moreno Bacon en New York también estuvo tomando cierto entrenamiento. A partir de los años 80 hasta el presente, Rosa Mariana trabaja en República Dominicana en consulta privada, de manera individual y familiar, como psicóloga especializada en crisis, trauma y duelos, tema en el cual es pionera en nuestro país. Además, ha impartido cursos y talleres en diferentes universidades, instituciones públicas y privadas, así como en congresos de psiquiatría realizados en República Dominicana. Escribe artículos en periódicos y revistas nacionales e internacionales sobre diferentes temas, tales como los huérfanos de la violencia, prevención del suicidio en los adolescentes, entre otros muchos, a los cuales he tenido el honor de participar en muchos de ellos y son realmente enriquecedores. En el 2005 publica su libro El duelo, un camino hacia la transformación, ampliando y reeditado en el 2007, 2015, 2017. Eso es todo, es un libro importante para el duelo, no solamente aquí en el país, sino a nivel global. Rosa Mariana es la creadora y coordinadora del primer diplomado de trauma y duelo en República Dominicana, el cual imparte con otros profesores desde el 2013 en la Universidad Pedro Enríquez Ureña a profesionales de la psicología, de la psiquiatría. O sea, Rosa Mariana entrena a otros profesionales. Y desde hace ya varios años nos acompaña aquí en nuestra tertulia. Ha recibido por parte de la sociedad numerosos reconocimientos, y en mayo del 2017 puso en circulación su segundo libro, Comprensión del duelo en el siglo XXI, Nuevas Perspectivas, al cual aconsejo que debe estar en la biblioteca de toda casa de familia. Es un libro que yo he consultado mucho y que me ha servido realmente para la vida, increíblemente para la vida práctica. Rosa Mariana, yo te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación. Este es tu público que está contentísimo, estoy segura de escucharte. Rosa Mariana ha preparado una breve presentación audiovisual. Ella va a presentar va a compartir en la pantalla un PowerPoint, y luego tendremos una sesión de preguntas, de comentarios sobre la novela. Yo creo que ahí todas podemos verlo, ¿no? Sí, perfecto. Pues Rosa Mariana, bienvenida y adelante. Bueno, buenas noches y gracias, Yulisa, por la invitación, por esa presentación que no me esperaba, pero muchas gracias.
realmente tengo que decir que yo no soy una crítica literaria. Yo lo que soy es una psicóloga que ama la literatura. Y con la literatura he aprendido mucho de la vida, de la psicología. Y bueno, y enfrentándome a este libro ha sido todo un reto. Por eso me permito compartir este PowerPoint, porque realmente de otra manera iba a tener como todas las ideas en papelitos y creo que iba a ser un poquito desorganizada. Entonces, creo que me permiten que no va a ser muy largo y vamos a tener chance para compartir después de concluir el... Ay, Yulisa, no me salen las otras. No te sale. O sea, ahora no puedo pasar a la otra. No ¿Qué puedes pasó? pasar. A la otra Dale diapositiva. enter. Dale enter. ¿No? Ahorita se podía, ahora no. Mira a ver si abajo, a la izquierda, hay una flechita como medio transparentes en esa primera página. Abajo. Okay. Sí, tienes razón, ya. Okay. Ok, perfecto. Bueno, tengo que presentar a Siri. ¿Cómo yo conocí a Sirius Beth? Primero, yo leía las novelas de su esposo, de Paul Auster, y una profesora de literatura, que en ese momento yo estaba tomando un curso con ella, nos habló de Siri. Yo desconocía quién era Siri en ese momento, hace ya unos años, y la verdad que yo me quedé fascinada y dejé a un lado a Paul Auster, que es muy buen escritor, pero me he enfrascado en Siri por muchísimas razones. Bueno, a grosso modo, Siri es norteamericana, nace en Estados Unidos, pero ella es hija de padre norteamericano y madre noruega. Y como dije, esposa del escritor Paul Auster, y tiene una hija llamada Sophie Auster, que es cantante. Ella tiene un amplio currículum. Ella estudió licenciatura en historia en Noruega, filología inglesa en la Universidad de Columbia, un doctorado en literatura inglesa también en Columbia, nombrada doctora honoris causa, o sea, una serie de una formación muy fuerte, pero lo más impactante es que ella es doctora y conferenciante sobre temas de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Weill Cornell de Nueva York, y ha impartido, esto es muy interesante, talleres de escritura literaria a pacientes, adolescentes y adultos en la clínica psiquiátrica de Penn Whitney. O sea que ella está muy metida en ese mundo. Es poeta, escritora de ensayos y de cuentos. Ha recibido varios premios, entre estos el Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Cine de Berlín. Aquí están las actividades, el hechizo, la obra que fue llevada al cine, El hechizo de Lili Vidal, Lontananza, Todo cuanto amé. En el 2012 gana el Premio Internacional Gavarrón, que me enteré que ya ese premio no está, ya lo quitaron, no sé por qué, de Pensamiento y Humanidades por sus ideas en filosofía, neurociencia y psicología. 2019, ganadora del Premio Príncipe de Asturias de las Letras por su trayectoria literaria. Algunas de sus obras de género ficción, tenemos Los ojos vendados, Todo cuanto amé, Elegía para un americano, que es el que vamos a hablar hoy, El verano sin hombre, Un mundo deslumbrante, Recuerdo del futuro, que es una novela muy interesante también. Y algunas de sus obras de ensayo, tenemos Una súplica para Eros, La mujer temblorosa, muy interesante, muy psicológica, Vivir, pensar, mirar, La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, también un ensayo, no lo he leído, lo tengo en mi biblioteca. De poesía tenemos A leer para ti, y temas de interés. Ella es una persona muy inquieta y ha incurrido en varias disciplinas: filosofía, biología, genética, psiquiatría, psicología, neurología, neurociencia, las artes plásticas y neuropsicoanálisis. Bien, que ahí no está. O sea que realmente
A mí me llamó mucho la atención esto de Rumi, ¿no? Que cuando comenzamos a leer el libro, algunas personas en el chat comentaron. Yo lo resumiría, como dice Gabor Mate, un psiquiatra, psicólogo, experto en adicciones húngaro, radicado en Canadá. Él dice, o sea, lo que resumiría esto, no aparte la mirada de la venda que cubre tus heridas, pues por ahí te entrará la luz. Él dice que de la única manera que el dolor de un ser humano puede salir, puede vivirse, es a través de concientizarlo. O sea, no evadirlo. Por eso yo creo que esto es, el ella haber puesto esta cita de Rumi, yo creo que nos abre a lo que nosotros vamos a encontrar en este libro. Y precisamente no debemos apartar la mirada del dolor. Yo creo que ese es el mensaje principal, uno de los mensajes principales que Siri nos quiere transmitir. Elegía, la palabra elegía es una composición poética que pertenece al género lírico. Este subgénero está asociado al lamento por la muerte de un ser querido o cualquier acontecimiento que provoca dolor o tristeza, y están escritas en primera persona y reflejan las vivencias y creencias íntimas del autor. O sea, por eso este libro se llama así. Un género lírico muy extendido, en inicio se representaba a través del canto, acompañado por una flauta, y hay muchos poetas que utilizaron este género literario. Entonces, entrando ya en materia, acuérdense que esto es una mirada mía personal de lo que para mí resulta importante en este libro. Entre los temas tenemos muerte de figuras paternas. O sea, definitivamente el padre es una figura principal, y la muerte del padre de Eric y de Inga, el padre de Sonia, que es Max, el fallecimiento trágico de los padres de Lane, el famoso Lane, que tenía un trastorno de identidad, la relación de Lane, el padre de Eggy, la niña fantástica que tenemos, la hija de Miranda. Entonces también están los temas de los inmigrantes de Estados Unidos, en este caso la tercera generación, la tragedia del 11 de septiembre y la guerra de Irak. Todo ese paquete se resume en las páginas de este libro. Entre los subtemas tenemos el mensaje famoso encontrado por del padre de Eric y de Inga, cuando ellos comienzan, cuando fallece el padre de Eric y de Inga, los hermanos, que en este caso es Lars, que ellos encuentran esa nota que les despierta una cantidad de interrogantes. Déjenme decirle que, entre paréntesis, que eso es muy interesante porque los duelos no solo se inician en la partida de un ser querido, sino en todo lo que tú descubres cuando tú estás tal vez recogiendo, organizando papeles, organizando, en este caso, este señor dejó un diario, o sea que él lo dejó hasta cierto punto como una forma de que él, esa es la manera mía de interpretarlo, de que él fuera, como él no podía hablar muchas veces por las cosas que ya veremos más adelante, era una manera que sus hijos lo conocieran mejor. Entonces, en la página 16, aquí está como la intriga y lo que inicia como este libro, la nota que está fechada el 27 de junio del 1937, con una letra grande infantil que se leía: querido Lars, sé que nunca vas a contar lo que sucedió, lo juramos sobre la Biblia, ya no importa ni a ella que está en el cielo, ni tampoco a lo que está en la tierra. Confío en tu promesa, Lisa. Eso despierta una cantidad de interrogantes en estos hijos, y en un momento la novela toma una característica de un thriller, el descubrir qué pasó realmente. Constituye el centro de la novela, pero paralelamente tenemos una serie de duelos diferentes. La vida de los padres,
o sea, padre de Lars, el abuelo de Inga y Eric, que nos vamos descubriendo en esos diarios escritos por Lars. El divorcio de Eric también, o sea que a Eric se le muere el papá en medio de un divorcio que él estaba viviendo, o sea que es una conjunción de duelos. La muerte de Max, o sea, el esposo de Inga, el hermano de Eric, la hermana de Eric. Entonces, por otro lado, descubrimiento de secretos ocultos, las penurias del padre de Lars, o sea, Ivar, o sea, el abuelo de Inga y de Eric. Y ahí se suscitan muchos temas, la vergüenza, el orgullo, la depresión, la infelicidad matrimonial de esos abuelos. Y todo esto va como un dominó, reflejándose también en la vida de Eric y de Inga, porque todas esas situaciones cargantes familiares se van suscitando en las otras generaciones. Pero se destaca mucho la honestidad y la lealtad del padre de Eric y de Inga, o sea, de Lars. Las secuelas de la guerra, eso es algo que realmente resalta mucho. A mí me impactó muchísimo el asesinato del soldado japonés y cómo a Lars eso lo marcó definitivamente. Y él lo describe, ustedes lo habrán, no vamos a detener en la lectura de esa parte, pero realmente es muy emotiva. Eso genera todos esos traumas de la guerra más de sus antepasados, generan en Lars esas famosas fugas que se llaman fugas disociativas, o sea, como que él se iba por las noches. Entonces, todo eso reflejaba toda esa carga emocional que él tenía, todos esos traumas que nunca se ventilaron, que se quedaban ahí. Entonces, él tenía que escapar de alguna manera. Entonces, él salía de noche y caminaba kilómetros y kilómetros y después aparecía, e increíblemente la Marit, la esposa de él, lo comprendía. Y fue una cosa muy significativa cuando ella llega de Noruega a Estados Unidos, que ella llega y dice que lo había visto diferente. O sea, había encontrado que algo había cambiado en Lars. Y en eso Siri es una maestra en ella interpretar esas sutilezas en los seres humanos. Un tema muy importante que se destaca en la novela y en otras novelas de Siri es el tema de la memoria, las intermitencias de las memorias, los recuerdos, los sueños, las pesadillas, y cómo nosotros vamos transformando esa memoria de acuerdo a nuestras percepciones, a nuestras vivencias. La presencia de los dibujos es importante para Siri, porque Siri es un amante del arte, y la interpretación de lo que sentimos nosotros, nuestras percepciones y nuestras asociaciones. Por supuesto, esto es todo un resumen rápido que estoy haciendo porque todo abriría cada uno de estos temas abriría un abanico. Como ella dice, la memoria es la reconstrucción de lo vivido. O sea, nosotros reconstruimos lo que nosotros hemos vivido. Construimos nuestros propios relatos y no podemos separar las historias de la cultura en que vivimos, de dónde nos estamos situados en el momento histórico que estamos situados. Y Siri es realmente una verdadera maestra en describir esa, como decía ahorita, y aquí sí me quiero detener un momentico en la página, en la versión que yo tengo, es la página 180, cuando ella se refiere, en un momento, ella dice, Inga preparó unas tortillas de queso y después conversamos distendidos sobre trivialidades. O sea, ellos observaban mucho a Sonia, que había tenido como reacción de la muerte de su papá una conducta como obsesiva de control. Es una respuesta muy humana en temas de duelo. Como yo no puedo controlar lo que está pasando, de alguna manera la obsesión del control me ayuda a tener un poquito como de
estructura dentro del caos que yo estoy viviendo. Entonces decía, noté que la expresión corporal de Sonia cambiaba ante la presencia de su madre. La niña encorvada que jugueteaba sin cesar con su pelo había vuelto a ser la persona dulce, aunque inescrutable, de antes. Cerca de medianoche, mi sobrina se despidió para irse a la cama. Antes de salir de la habitación, me rodeó con sus largos brazos y me besó en la mejilla. Aquí se ve el proceso de Sonia de vivir todo lo que conllevó la muerte del papá de Inga, su abuelo, más también la muerte anterior de su papá, y la decepción que conllevó todo lo que ya iremos descubriendo, que ella descubrió de su papá. También aquí Siri nos dice cómo los duelos y las pérdidas cambian a las personas, y hacía referencia a Max, que Max, el papá de Sonia, el esposo de Inga, cómo él había cambiado mucho después que se le había muerto su mamá. Hay muchas reflexiones filosóficas en este libro de cómo percibimos el mundo y cómo lo interpretamos. Es realmente muy rico. Entonces seguimos analizando otros aspectos, la relación del padre de Lars con Eric e Inga. Aquí tenemos que decir algo, este libro es muy autobiográfico, realmente ella lo dice al final, y también en La mujer temblorosa, es un libro que ella escribió después de este. Ella dice que ella necesitó, porque a Siri como Inga, una persona muy sensible, ella tuvo episodios de migrañas y de temblores. Y ella fue muy, por eso también ella se interesó mucho por la psiquiatría y por la neurología, porque ella misma se tuvo que someter a estudios. Y ella dice que ella le ayudó, que ella profundizó mucho en este tema, porque cuando aquí lo dicen en La mujer temblorosa, cuando decidí escribir una novela donde uno de los personajes era un psiquiatra y psicoanalista, un hermano imaginario que me inventé con el nombre de Eric Davidson. Lo hice nacer y crecer en Minnesota, en una familia muy parecida a la mía. Era el hijo varón que nunca tuvo la familia Usbek. Para poder ponerme la piel de Eric, me zambullí en el intricado mundo de la diagnosis psiquiátrica y en los múltiples trastornos mentales que aquejan al ser humano. Estudié farmacología y me familiaricé con los diferentes tipos de medicamentos. Compré un libro con una serie de exámenes tipo que utilizan los tribunales. O sea, ella profundizó muchísimo, pero a raíz también de ese trastorno, de esos temblores que ella le daban. Y ella aquí en La mujer temblorosa explica cómo le iniciaron, que fue precisamente en la universidad, que ella estaba dando un discurso en la universidad donde su papá era profesor, que aquí también el papá de Inga y de Eric era profesor en una universidad. Entonces aquí esto es una hipótesis mía, la que viene aquí. ¿Cómo describe Eric su relación con los pacientes y sus historias? ¿Acaso no es una necesidad de reparación inconsciente a esos pacientes cargados de trauma, tristezas y pérdida? O sea, el mismo Eric venía con una historia familiar de pérdida que él va descubriendo, esa figura con la cual él se llevaba muy bien, que era su papá. Había un vínculo, pero él percibía toda esa aureola de, tal vez bueno, él tenía muy buena relación con su abuela, pero además estaba también el famoso David, el hermano de su abuelo, el de los lápices, esa historia tan curiosa, ¿verdad? Que él muere realmente prácticamente en la indigencia. Entonces, todas esas historias la va descubriendo en esos diarios, y él entra en ese mundo de la psiquiatría y trabajar con pacientes muy, muy tormentosos que tenían muchas pérdidas también. Y yo, esa es mi interpretación, porque él entra en eso como una manera también de tratar de reparar, porque no es resolver, reparar a esos pacientes cargados de tristeza, de trauma. Está, como hablábamos, la depresión del abuelo de Eric, de Ibar, que afectó a su padre y en consecuencia a Eric e Inga. O sea, aquí se ve cómo
esa carga transgeneracional nos va afectando en la vida presente. Inga, que podría ser la misma Siri, esa fragilidad emocional, esos temblores, esas ausencias, que explicaba Eric, que tenía mucho que ver con esa educación, esas ausencias que empezaron en ella, en esa educación religiosa, pero sí hubo una relación fraternal bellísima. Tal vez la misma Siri hubiera querido tener ese hermano, porque ella lo que tiene es una hermana mucho más joven que ella, que era como una figura de cierta protección, y ahí va como lo que explicaba de la identificación con la personalidad de Siri, que se ve, y ella lo explica en el libro de la mujer temblorosa. Eric tenía una gran función como psiquiatra, como realmente un ente que organizaba y apoyaba a su familia, pero él también estaba atravesando por muchas situaciones. Aquí yo me detuve un poco en Max, el padre de Sonia. Como les decía, que él fallece cuando Sonia tenía 12 años, como ellos mismos dijeron, una edad muy sensible, y ella desarrolla ese trastorno obsesivo, que es una manera de sentir control. Pero como vamos viendo a través de la novela, cómo ella va soltando a medida que va viviendo su proceso, apoyada por su familia, lo que decía la reflexión de Rumi, que en la medida que tú el dolor lo vas haciendo consciente y lo vas sacando, tú vas reparando todas esas heridas de atrás. También aquí Inga es escritora y ella escribe un ensayo sobre la realidad estadounidense, el examen de una obsesión cultural, porque también Sonia vivió el trauma de ella ver la tragedia del 9/11 y personas que se tiraban de las torres, y ella tenía pesadillas también con eso. Entonces, ella trata en esa Inga, en esos escritos, ella decía de la necesidad de buscar una perspectiva heroica para descubrir el horror. O sea, aquí ella inserta Siri temas políticos. Lo que significó el trauma para los niños y los adultos en la experiencia del 9/11, la falta de empatía que se sintió en muchas partes del mundo también. Y aquí ya habla un poco del trauma, que no se manifiesta con palabras, sino con un bramido de terror, a veces con imágenes, y ella lo refleja mucho en sus personajes, en los dibujos, en las pesadillas, en el padre de Eric, todo ese impacto traumático de sus vivencias. Y el recuerdo del trauma nos llega como una explosión en el cerebro. El trauma no se puede trabajar solamente relatando lo que tú viviste, lo que tú recuerdas, sino el trauma se queda en el cuerpo. Entonces, a través de esa vivencia, de tú sacar ese dolor a través de muchas maneras, muchas técnicas que te pueden ayudar, es que tú puedes realmente expulsar ese impacto que se quedó grabado en tu sistema nervioso. Siri dirigió, como dije al inicio, grupo de escritura creativa en un centro psiquiátrico, y ella despertó en ella una gran sensibilidad para comprender a la enfermedad mental. Y lo que esto sí es muy impactante, lo que Magda, la persona donde él iba, cuando él tenía, todos psicólogos y psiquiatras generalmente tienen un mentor de experiencia que en ciertos casos va y le comenta cuando se siente un poquito enchivado en algunos casos. Y para mi forma de verlo, entendemos, es un reflejo de lo que Siri piensa de sí misma. Eso está en la página 195. En la página 195 me encantó ese fragmento cuando ella dice: somos seres fragmentados que nos vamos consolidando, pero siempre existen grietas. Que logremos convivir con esas grietas es la clave para llegar a ser unos seres, digámoslo así, razonablemente sanos. Aquí viene lo que se llama el mito de la normalidad. O sea que me pareció que esto es un poco lo que Siri considera.
Esta fracción de este poema que Siri inserta en su libro me pareció valiosísimo, de John Clare, un poeta. Hasta mis seres queridos, aquellos que amo más, me son desconocidos. ¿Qué digo? Aún más desconocido que todos los demás. Esto es una gran realidad vista por testimonio de muchas personas. O sea, nosotros podemos decir que somos muchas identidades y a veces nosotros creemos que conocemos quizás a la persona que está más cerca de ti toda la vida, pero después, y a veces después de la muerte de esa persona, e incluso hasta gente joven, yo he oído muchos padres que me dicen, yo desconocía faceta de mis hijos y la he conocido por historias que me han contado sus amigos, sus novias. O sea, realmente me pareció esto medular, me pareció sumamente interesante eso que ella expresa. La memoria vuelve otra vez, el tema de la memoria no es estable, sino mutable y viene mucho sumado a los recuerdos y cómo interpretamos esos recuerdos. La necesidad de Lars de crear una narrativa de sus antepasados, de su vida de inmigrante, esto le daría sentido a su mundo, aunque fuera doloroso. O sea, de alguna manera, toda esa historia que nosotros vamos conociendo, tal vez de nuestros antepasados, de nuestros padres, nosotros tenemos que integrarla en una narrativa para tener un sentido a nuestro mundo. Por eso hablaba otra vez del dolor, porque esta es una novela que realmente su tema principal es el dolor. Todo lo que uno vive, las experiencias difíciles, las pérdidas, las decepciones, la vergüenza, las deslealtades, para de ahí nosotros desarrollar una propia narrativa de nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, cómo los duelos y los secretos familiares marcan nuestras vidas, eso definitivamente lo vemos en la historia de Lisa Otland, que el ocultarle la muerte de su madre y cómo ella lo sentía y lo percibía. Eso también Siri es una maestra en eso, cómo ella hace que uno sienta que Lisa realmente se daba cuenta que había pasado algo, aunque ya no se lo habían dicho. Eso para mí es una de las cosas valiosísimas de esta escritora. Eggy, la muerte de los abuelos paternos por un accidente y cómo afecta a su padre Len y cómo ella también percibe, una niña sumamente sensible, percibía cosas que ella no se podía explicar, que nadie le habían dicho que se había muerto, pero no entendía toda la carga afectiva que representó eso para su papá. El tema de la identidad es trascendente para Siri. Sobre los sueños también y la disociación en la que podemos caer. Conexión mente-cuerpo, que eso ya lo dice mucho también en La Mujer Temblorosa, como que no podemos, ese dualismo. Cuando ella quería cuando ella está muy en contra de ella dice que la ciencia y las humanidades tienen que unirse, que esa visión tan especializada de muchos científicos que se olvidan del todo, que nada más están mirando un aspecto, realmente ella dice que eso es una visión muy corta y muy fragmentada del ser humano. Los duelos son como cataratas que van fluyendo. Y esto también es otra parte, lo que viene ahora, otra parte muy importante. Somos diferentes personas en el curso de nuestra vida e incluso a veces varias al mismo tiempo. Eso realmente es un punto para una tertulia de por sí, esa reflexión que ella hace. Estoy buscando un fragmento, pero no lo encuentro. La memoria se consolida con las emociones. Y eso es, o sea, fíjense que la parte racional, la parte de los recuerdos, de cómo tú recuerdas, si no está unida a lo que tú sientes, no tiene sentido.
Y aquí vemos en el libro la transformación de Sonia, la hija de Inga, al ir integrando su pérdida, leer los libros de su padre, conocer la presencia de un hermano que fue ese desliz del papá que tuvo con esa actriz, que era parte del secreto que ella percibía cuando vio a su padre, que era infiel a su mamá, y esa caída de la imagen del padre perfecto, pero eso la ayudó a madurar, la ayudó a salirse de ese dolor y que ella fue sintiendo. En el final me pareció algo realmente curioso, esa síntesis del libro que vemos en las últimas páginas. Siri dice que ella escribe con mucha estructura, con mucha concentración, pero que hay veces, y yo creo que esto es un ejemplo, estas últimas páginas, ella dijo, no sé si fue una entrevista o en uno de los libros que yo leí de ella, que ella a veces tiene un rapto, como algo que viene, que ella no se puede explicar. Y yo siento que en el final, aquí hay esa parte. Sara salta y cae. Sara fue la paciente de Eric, que se suicidó, que la mamá de ella le fue a decir, tú la mataste. Eso fue una carga muy fuerte para Eric. Eggy se cae, en un momento Eggy se enredaba con esos hilos que ella hacía con la silla y ella se cae. Sonia lo observa todo. Eggy cae otra vez. Los edificios caen. Todo sucede a la vez. La señora W, una paciente de Eric, me sonríe y vuelve a usar la palabra reencarnación. No después de la muerte, sino aquí, mientras estamos vivos. O sea, esto me pareció genial de parte de Siri, como que al final, de la única manera que podemos salir adelante o tener una reencarnación o un resucitar o un reparar, no es integrando todo y reconociendo todo el dolor. Entonces, aquí tenemos ya el punto de intercambiar opiniones, ideas. ¿Qué emociones despertó este libro en cada uno de ustedes? Son preguntas que hago abiertas. ¿Qué les resultó agradable en la lectura? ¿Con cuál personaje se sienten más identificados? ¿Cuál les resulta desagradable, difuso, contradictorio? Yo diría que Siri no es una escritora que le puede gustar a todo el mundo. Yo pienso que Siri es una escritora que ahonda mucho en el ser humano. Como les decía, como ella ha sufrido todas esas situaciones personales y también viene arrastrando una historia, ¿verdad? De su papá, de esa historia de esos inmigrantes, de su mamá, de todo lo que ella vivió, aparte de los pacientes y de los testimonios, de las historias que ella escuchó. Yo pienso que ella no puede ver la literatura, no puede escribir de otra manera que no sea integrando todo eso. Nada, hasta aquí es mi presentación y ya estoy abierta a compartir. Gracias, Rosa Mariana. Gracias, exhaustiva, detallada y precisa. Una mirada, como les decía, una mirada como especial para mí. Especial para ti y realmente nos has dejado muy complacidos. Yo quiero que las personas vayan levantando sus manos. La primera manito es de doña Lisette. Yo quiero luego agotar mi turno y por favor sigan levantando sus manitas. Doña Lisette. Exacto, quite el mute. Con muchísimo gusto. Yo le dije a Rosa Mariana en el día de hoy, y es más, se lo estoy diciendo desde ayer, que yo sabía que ella iba a ser este tipo de ponencia, que ella no nos iba a defraudar en ningún aspecto, porque es profesora y porque para la novela parece haber sido escrita para ella y en parte para mí, porque
yo tengo varios años envuelta en la literatura de Siri desde que, y lo dijo Margarita Cordero una vez que habló con nosotros. Hablamos de una obra, pero la que más me ha impactado, aparte de esta ahora, que voy a decir por qué me impactó más, fue Recuerdos del Futuro. Ahí yo me identifiqué muchísimo con Siri en Nueva York y tengo muchísimas vivencias parecidas a ella. El asunto es, aparte de lo erudita que es esa muchacha cuando habla, yo me pongo a oír en los YouTube y me he puesto a oír las conferencias que ella da en los festivales y tiene un vocabulario tan extenso y tan rico que por eso es que sus libros no son para todo el mundo tampoco, porque cuando tú te pones a leerlo, a cada rato tienes que buscar una palabra en un diccionario. No es mentira, muchachos. Se los digo porque el inglés de ella es sumamente rico. Me recuerda un poco a Virginia Woolf. Bueno, el asunto es que solamente una persona con las dotes literarias y las dotes escriturales de Siri Hustvedt puede entretejer tantas y tantos detalles y tantas historias y tantas profundidades psicológicas de todos estos personajes y hacerlos de una manera entendible, comprensible. Pero eso lo hace el genio de una buena escritora, de una gran narradora. Ella es algo fuera de serie. Verdaderamente, vuelvo a decir, es una muchacha que cuando ella se enfoca, por ejemplo, en el arte, es sobrecogedor lo que ella dice sobre una obra de arte. Ella se sienta 15, 20, una hora frente a un cuadro y empieza a detallar las más mínimas pinceladas de la obra, lo que el artista quiso decir. Lo mismo hace con sus libros. Lo mismo, exactamente lo mismo, pero entonces es tan polifacética y lo entra todo en este libro, sobre todo, en este libro y en Recuerdos del Futuro. Fue una experiencia increíble lo que yo viví y he vivido leyendo a Siri Hustvedt. Y verdaderamente también alabo muchísimo su matrimonio. Me parece que es un matrimonio ideal. Él admira a ella y ella a él. Y él es un gran feminista y admira muchísimo a las mujeres. Yo en cuanto a la psicología y otras cosas, eso se lo dejé a mi amiga Rosa Mariana y después les sigo contando otras cosas. Pero su calidad escritural es increíble, es maravillosamente, ¿cómo les digo? Bien estructurada, bien narrada, en el momento exacto. Óyame, eso que les dije, el entretejer tantas cosas en una sola obra de 300 páginas, es muy difícil de hacer de la manera tan maestral que lo hizo Siri Hustvedt. Gracias, Rosa Mariana. Eso fue espectacular. Ojalá que tú me ayudes cuando yo vuelva a hacer algo, porque yo no sé hacer nada de eso. Gracias, gracias. Gracias, Lice. Yulisa, permíteme que yo estaba buscando este párrafo, que es una cosa muy corta que quiero decir porque me pareció genial, que ella dice: a menudo he pensado que ninguno de nosotros somos quienes creemos ser, que cada cual concilia la terrible extrañeza que nos produce nuestra vida interior con todo tipo de mentiras que puedan convenirnos. No es que quisiera engañarme a mí mismo, pero comprendí que bajo la persona que creía ser había otra que vagaba por un mundo paralelo, un mundo del que Miranda me había hablado por unas calles y entre unos edificios que no reconocía. Eso es Eric, pero esa es la voz de Siri. Bueno, nada, me callo. Gracias, doña Lisset. Gracias, y Rosa Mariana, la verdad es que te agradezco nuevamente tu participación.
yo quisiera resaltar, primero realmente gracias por darnos esa mirada técnica. Es un libro sumamente técnico, es un libro donde es sorprendente la cantidad de material médico que se maneja, y uno puede leerlo. Lo sorprendente es que uno puede leerlo, que no es un ensayo, dista de ser un ensayo psicológico o psiquiátrico. Sin embargo, incorpora dentro de su cuerpo toda una forma, ¿no? Una forma científica, que ella nos lo va digiriendo lentamente para que nosotros podamos llegar al punto donde ella nos quiere ir llevando, ¿no? Y entiendo que eso es no solamente generoso, sino magistral de su parte. Porque una cosa es tú tener el conocimiento y otra es tu poder jugar con ese conocimiento y hacer algo que nosotros como lectores podamos darle utilidad e interpretarlos o hacer un espejo en todas esas situaciones. Y creo que eso es un logro, y yo no conozco muchos autores que realmente manejen esos dos instrumentos, esos dos mundos, ¿no? Esos dos instrumentos. Y ella lo puede hacer bellísimo, y puede, en este libro que quizás es muy novela, es muy ficción, hay otros en el que es más ensayo, pero esos ensayos también tienen una plasticidad, tienen una belleza que no se deleita en esa lectura, ¿no? Bueno, diciendo todo esto, yo creo que yo me quedaría con algo de este libro. Y no voy ni siquiera a topar la parte psicológica, porque Rosa Mariana realmente lo ha. Yo no tendría cómo abundar en eso. Ahora bien, en cuanto a los recursos literarios de la obra, chicos, en cuanto a los recursos literarios de la obra, ¿qué es lo que más me sorprende? Es la manera en cómo la autora utilizó el diario de su padre, que es realmente, sí es real, o sea, ella como hija, o sea, Siri Husbeth encuentra ese diario cuando su padre está muy malito ya, terminal, y le pide permiso para usarlo en una de sus novelas. Y el padre accede. Y cómo ella, como autora, puede incorporar ese tesoro familiar, ¿no? Que es también una sorpresa, es un silencio, es un fantasma familiar. O sea, sí, eso sí es cierto, eso sí es real, ese fantasma que ella descubrió en ese diario, y cómo puede transformarlo en ficción. Me encanta la decisión como escritora de ponerse en un segundo plano y crear el personaje de Eric, porque así le da una distancia a la visión, al prisma de la historia, y no lo tiene que contar ella en primera persona, sino lo que lo cuenta este hermano imaginario, que sí es una ficción. Entonces, ese proceso, ¿no? Ese proceso creativo que la lleva a ella a explorar, ¿no? Todo eso que Rosa Mariana nos explicó bellísimamente, esos duelos, esos silencios, esos fantasmas familiares, esa visión de ese psicoanalista, de ese psiquiatra, ¿no? Que al final es su propia curación, porque si vamos ¿de qué se trata el libro? El libro se trata al final, ¿no? Es la
curación de él y su familia, sobre ese duelo, o sea, resurrección, como le dice ella, para no decirle ni resiliencia, ni decirle, o sea, ella habla de una resurrección, y al final, todos los personajes del libro, todos, sin excepción, quizá el Owen, el fotógrafo, quizás el que queda un poquito más, digamos, turbio su resolución, pero todos van solucionando y encaminando ese episodio. Es como si cogiéramos esa vida, ¿no? Ese fragmento de vida y lo cortáramos con 2 tijeras, hiciéramos una novela de eso. Y por eso es ese recurso literario del fragmento, de esas historias entrecruzadas que se rozan, ese caos. Uno siente que el libro es un caos muy organizado, pero esa es la vida. La vida es ese desorden organizado, ¿no? Y al final, comprensión, porque ni siquiera uno siente una comprensión de esas corrientes de vida, cómo fluyen, cómo llegan a ese momento, que narra el autor, y cómo entonces seguirán en esa turbulencia, y verán momentos difíciles, verán momentos fáciles, pero yo me lo encuentro muy verosímil, y creo que para recoger ya todo lo que he dicho, es esa exploración en el mundo del psicoanálisis, de la psiquiatría, de la psicología, desde una perspectiva muy humana, que nos puede ayudar a entender tanto al terapeuta, la vida del terapeuta, que como ella dice, que no hay que ser, o uno de los personajes dice, que no hay que ser tan sano para ser un psiquiatra, ¿no? O sea, no todos los psiquiatras son tan sanos. No sé si Rosa Mariana se acuerda de esa expresión, ¿no? No son tan sanos, ellos buscan quizá su propia curación, y en este libro, Eric, yo entiendo que hizo su viaje, y su viaje tuvo un destino, por lo menos una parada en ese viaje bastante buena, positiva, qué sé yo. Para mí fue un libro muy optimista, aunque trate del duelo y aunque trate del dolor. Muchas gracias. Seguimos con Laura Virginia y luego Rosa María Borrell. Hola, buenas noches. Lucita se excusa que no se siente bien, pero se sentó un momentito tras bastidores, porque la verdad que el libro es tan interesante que no se lo quería perder. Gracias, Rosa Mariana, por esta excelente exposición. Tú preguntabas qué emociones nos produjo el libro. Particularmente, a mí me produjo muchas, porque me produjo angustia, incertidumbre. A pesar de ser una historia narrativa y reflexiva, mucha fantasía, realidad, suspenso, generó en mí mucho suspenso, dolor. Entonces, al tratar tantos recuerdos, pérdidas, encuentros, padres, hijos, muchos secretos, muchos fantasmas, muchas incógnitas, por ejemplo, el diario al que le faltaba una página. O sea, hay muchos subtemas, como tú muy bien dices, y el libro suscitó en mí muchas emociones y muchos fantasmas. Me voy a permitir leer lo que dice en la página 7. Mi hermana decía que fue la época de los secretos, pero con el tiempo he llegado a la conclusión de que lo importante de aquellos años no era lo que había, sino lo que faltaba. En una ocasión, una de mis pacientes dijo: tengo fantasmas que deambulan dentro de mí, pero no siempre hablan. A veces no tienen nada que decir. ¿Cuántos fantasmas tendremos nosotros? O sea, es un libro que nos invita también a mucha reflexión. Muy interesante y muy diferente. Muchas gracias. Gracias, Laura. Rosa Mariana, ¿algún comentario?
No la veo, a Rosa Mariana. ¿Sabrá? Rosa Perdón. Mariana. No, al final, al Sí, final. Ahora viene Rosa María. Ok, gracias. Rosa María, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, Rosa Mariana, magnífica tu presentación, muy completa, me encantó, y nadie mejor que tú para abordar este libro. La verdad es que yo me quedé en iFestival con dos comentarios. Uno que realizó, bueno, entre muchas cosas que pasaron en el Live Festival, pero en términos de lo que es la escritura, Santiago Gamboa hizo una cita de Gabriel García Márquez que decía que el asunto de ser buen escritor está en que el lector no se despierte. Yo diría no se duerme, pero él dijo no se despierte. Que no se salga de la lectura. Y por otra parte, Juan Manuel Vázquez, que también habló de ese tema en alguna de sus intervenciones, dijo que habló de la importancia de la primera frase del libro. Y a mí me parece que de entrada, Siri en este libro nos deja claro, nos deja como el gusanillo que nos atrapa en este libro cuando dice eso que acaba de decir Laura, de que mi hermana decía que fue la época de los secretos, pero con el tiempo he llegado a la conclusión de que lo más importante en aquellos años no era lo que había pasado, sino lo que faltaba. De entrada eso ya nos deja una interrogante, que qué es lo que va a pasar en el libro, qué es lo que vamos a descubrir en el libro, qué es lo que faltó. Y en esa falta a mí me parece que está la trama, porque la trama de ellos como hermanos es descubrir realmente qué fue lo que le pasó al padre, que salía algunas noches y nadie sabía dónde iba y por qué arrancó esa página del diario que dejó de alguna manera una intriga que es lo que se desata a lo largo de todo el libro para descubrir cuál fue el gran secreto que su padre no contó, y que eso de alguna manera hacía falta en la composición de ese grupo familiar que dejó ahí unas interrogantes que no se pudieron contestar sino hasta el final del libro. Y en esa misma primera página, pues ella entra con un dardo que a mí me pareció también muy fuerte y que yo dije, aquí viene doña Siri con lo suyo, y es esa parte que tú has leído de que todos llevamos fantasmas dentro, y es preferible a que lo hagan, a que lo hablen, a que no lo hablen. Yo creo que Siri, ya tú lo has dicho muy bien y lo has expuesto en alguna de las láminas, Siri trabaja las emociones en términos generales, ¿no? Y en términos específicos, porque ella trabaja el tema de la memoria, y voy a hablar un poquito de eso porque fue lo que más me impresionó a mí. Sabe Dios lo que vengo cocinando en mi cabeza, que me atrapó el tema de la memoria, el tema del orgullo, el tema del trauma, el de los sueños, el de la realidad muy centrada a lo que es la realidad norteamericana, tan distinta a otras como la noruega, que ella lo explica ahí bastante bien, el tema de la discreción, el tema de la conciencia, el tema de los sentimientos, el tema de la soledad, que me parece que ella lo trabaja muy fuertemente con la figura de Eric, el tema de la identidad y el tema de los migrantes. Yo no sé por qué yo me quedé con la idea
además de la trama de descubrir qué fue lo que pasó, qué era lo que escondía definitivamente el padre y cómo faltaba ese eslabón para comprender desde sus escritos y toda esa figura paternal que fue muy fuerte para ellos, pero que tenía algo que ellos no pudieron saber nunca, ¿no? Pero me parece que el tema de la memoria ocupa como una especie de eje transversal a lo largo de todo el libro. Y bueno, ella dice cosas muy fuertes porque efectivamente ella viene de un estudio en profundidad de todo lo que tiene que ver con la neurociencia y la psicología y trabaja mucho esos puntos que a veces nos dejan medio desequilibrados de alguna manera cuando uno la lee a ella, ¿no? Como esto de que todas las memorias están plagadas de huecos y que resulta imposible muchas veces relatar ciertas historias sin sentir dolor ni causarlo a otro. Yo creo que ella, todas estas emociones que trabaja a lo largo del libro, lo describe y al lector le queda muy claro qué es lo que ella piensa de cada una de esas emociones. Yo no soy una gran lectora de Siris, a diferencia de otras personas. Yo hay libros de Siris que no los he podido terminar y que me cuestan mucho trabajo. Por ejemplo, a doña Lice le encantó Recuerdos del Futuro. Eso es un libro que yo inicié 15 veces, lo dejé 15 veces y al final dije, lo voy a terminar porque a mí me gusta terminar los libros, pero a mí es un libro que no me gustó para nada. Y lo siento inclusive medio incoherente. Pero ella en sus presentaciones, en sus entrevistas, es una de las mujeres más coherentes que yo he conocido en relación a lo que ella piensa, en relación a lo que ella piensa de muchas cosas. Y en ese sentido, yo diría que, bueno, que ella a veces deja a los lectores necesitados de un solpidem, una de esas pastillitas que ella menciona mucho en su libro. Pero de todas maneras, este libro a mí me pareció un thriller bastante interesante. Y el final, como tú dices, es un final que yo sentí una bajada, es un final que yo sentí como que no se resolvían algunas cosas que quedaron ahí dichas, pero que no hay un cierre que no necesariamente hay que cerrar, ya también eso lo conocemos, ¿no? Pero hubiera yo esperado otro tipo de cierre. No sé cuál, pero hubiera esperado otro cierre. Eso. Gracias, Rosa María. Excelente, excelente comentario. Tenemos a Marianela a continuación. Bueno, Laura y Rosa Mariana y todo el que ha hablado ya como que me allanó el camino. Yo, igual que Rosa María, he oído más Siri en entrevistas, en documentales, que lo que la he leído. Pero me gusta mucho el libro, pero me está pasando algo personal y Rosa Mariana me va a ayudar. Me está pasando que me está condicionando como pensar en el duelo y vivir. Como yo he estado viviendo un duelo, porque como yo digo, yo lo tengo guardadito en un ladito, pero nunca se va. Realmente las despedidas hacen como que vivamos otra vida. Y le quiero decir a Rosa Mariana, entonces vivimos con la angustia, con la interrogante de que ¿qué nos pasará según se nos vayan nuestras personas? ¿Qué seguridad tenemos de retomarnos, de que eso no nos afecte tanto,
de que las memorias no nos traicionen, como habla tanto Siri, de esas memorias con huecos. Realmente tengo ese gran cuestionamiento. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente hemos leído tantos libros con pérdidas y duelo y descubrimiento. Entonces, como estoy pensando algo insólito, es como estar con una pareja y luego nos divorciamos y no lo conocíamos. Es como que estaba en la vida, la disfruté, pero wow, cuántas interrogantes, cuántas cosas nos faltan de hacer, de decir, de tocar. Bueno, Rosa Mariana, quizás tengo que ir a tu terapia, pero el libro me dejó estas interrogantes. Fíjate, qué interesante eso que tú expresas, porque todo lo que tú estás diciendo, yo diría que la pandemia nos ha levantado todas esas inquietudes, todas esas incertidumbres, porque uno creía que tenía un mundo muy controlado, muy seguro, pero definitivamente eso no es así, la vida no es así. Y viene Siri con este libro que no es de la pandemia, que es del 2008, pero sin embargo ella nos habla de la incertidumbre, de los miedos, de la soledad, de no conocer a nuestros seres queridos, de creer que los conocemos, de que las identidades van cambiando, de que la memoria no es exactamente como nosotros creemos que es, que también está muy ligada a las emociones, y esa es la vida. Esa es la vida misma. O sea que tal vez algunas personas, el entrar en esta novela le despierta, como decía Laura, incertidumbre, temores, miedo, pero es interesante hablar con esas emociones. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esas emociones? Porque realmente, como ella dice, que para mí es la conclusión, no una conclusión en sí, es que no podemos tapar nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros duelos, nuestros secretos. Tenemos que sacarlo afuera para que el dolor salga, porque si no sale, va a quedar como estaba el papá de Eric, en esas fugas, o como estaba Lane, en esos trastornos de identidad, en esas personalidades hasta cierto punto disociadas. Y eso es lo que no queremos, las evasiones. Nosotros queremos estar integrados dentro de lo posible, porque ella desmonta mucho en el libro el mito de la normalidad, que es un tema que se está tratando mucho hoy en día. ¿Y qué es lo que es la normalidad? Es una definición que es, no hay una normalidad, y la normalidad va cambiando también de acuerdo a la vida que tú vas teniendo, a las circunstancias que tú vas teniendo. O sea, yo creo que es eso mismo. Lo que tú sentiste, Marianela, es muy auténtico. Es enfrentarse a todos esos miedos, a todas esas angustias que nosotros le dábamos decíamos no. Y los duelos nunca se cierran, además. Los duelos nunca se cierran. Ese es otro mito. Gracias, gracias. Muy interesante, Rosa Mariana. Yo quería también resaltar, y no sé qué le parece a ustedes, pero esta novela es una novela muy neoyorquina, ¿no? Es una novela, no nada más por el 9/11, sino en sentido general, de esa dinámica de Eric, de Inga, de las muchachas, de los pacientes. Es una no hemos hablado de Burton, no hemos hablado de Burton. Ay, Burton, con su identidad de género. y con esos sudores. Porque, claro, con los sudores y el pañuelito. Porque nervioso, ¿no? Hay momentos, claro, hay momentos era totalmente nervioso. Perdón, Celia. Que eso probablemente era nervioso, él no sabía ese claro, él tenía un trastorno, pero era brillantísimo. En esa novela no se salvó uno de un trastorno. No se salvó uno, pero realmente tiene esos momentos muy jocosos,
muy tiernos, porque la niña le da también, hay espacios donde uno quiere abrazar a esa muchachita, acogerla, esa madre soltera, saliendo adelante, también con su tema, porque lo trata con una delicadeza, pero hay un Y el tema erotismo, había erotismo había también. un erotismo masculino, Sí. porque realmente Eric, todo pasa en la cabeza de Eric, o sea, nosotros estamos, el punto de vista es de Eric, ¿no? Entonces una novela que está vista de los ojos de un hombre, o desde la perspectiva masculina, y entonces, pero es un erotismo distinto al mío de mujer, pero uno sabiendo que es una autora mujer, pues realmente es sumamente interesante esa lectura, por lo menos para el lector que es un poquito exigente o curioso. Yo creo que ella lo logra súper bien. Lo logra súper bien. Entonces hay mucho, como tú dijiste, los subtemas. Yo también incluiría ahí el tema de onírico, ¿no? Esa ensoñación y todo ese mundo onírico que tiene Eric y lo plasma dentro de la novela para, digamos, para hacer consecución de los hechos. O sea, él toma sus sueños y los sueños de su paciente incluso, y de ahí parte para la trama. O sea, la novela en términos literarios es muy rica. Muy rica. Es muy rica, o sea, tiene muchos recursos. Y una persona me dijo a mí, ay, me la encontré tan simple, tan simplona, me llamó la atención, ¿entiendes? Que me lo dijera. Ahí fue que yo dije, óyeme, pero qué maravilla que una novela tan compleja le pueda resultar simple a un lector. Empezando porque tú no tienes que conocer nada de psiquiatría ni de psicología para entenderla. O sea, empezando por ahí ya es un logro inmesurable. Y luego todos esos recursos temporales, toda esa fragmentación de la narrativa, todos esos flashbacks, el uso del diario como literal, o sea, ella lo saca sin editar del tal cual su padre lo escribió, que era realmente un escritor realmente muy sensible. Ella lo toma y lo incluye dentro de la novela, tal cual él lo escribió. O sea que todos esos recursos y cómo se incorporan, le dan a esa telaraña de esa novela una riqueza tremenda. Yo creo que es una novela para leerla varias veces. Esta es mi segunda vez que me la leo. Yo le comentaba a Rosa Mariana que la primera vez que me la leí, yo subrayé cosas, hice notas que hoy no se me hubieran ocurrido hacerla. O sea, yo he madurado, el libro está intacto, pero quizás yo como lectora y como ser humano estoy más madura, más vieja, con más duelo, más vivida que hace los 8, 9, 10 años que me la leí. O sea que es realmente muy interesante en ese sentido, esa relectura. Y yo le agradezco a Rosa Mariana muchísimo que se haya atrevido a moderar a una autora tan compleja, tan rica y tan importante. Yo no sé si alguien más quiere aportar algo. En todo caso, si no se levanta Yo te voy a comentar que eso que tú acabas de decir es lo que dice el libro. Somos muchas grietas en diferentes momentos. Entonces, tú ahora tienes otras grietas que no son las que tuviste hace 7 u 8 años. A mí el libro me fascinó por eso mismo, porque es tan real, es tan la vida, es todo. Y bueno, mira todos los papelitos. Pero usted lo dijo mucho en el PowerPoint, entonces no voy a repetir lo que ya han dicho. Bueno, pues mira, Rosa Mariana, te había dicho que concluyera, pero tenemos 2 manitas
Tenemos a Penélope y luego a Ramonina. Y si no hay más nadie, Rosa Mariana, pues te pido que concluyas y entonces cerremos la noche. No te vayas, Penélope. No, estoy aquí. Era prendiendo el micrófono. Mi intervención va a ser muy breve yo no quería ni siquiera intervenir, prefería darle oportunidades a las demás. Yo disfruté mucho el libro porque le encontré mucha complejidad, o sea, muchos puntos de vista, muchas capas, como muchos temas distintos, muchos subtemas dentro de los grandes temas. Y entonces, eso que dice, por ejemplo, Yula, de que es una novela muy neoyorquina, sí, lo sentí mucho, sobre todo porque a mí me encanta Nueva York. Y el tema también de las identidades fue algo que me llamó sumamente la atención, o sea, las identidades en todo su amplio espectro, desde las identidades, vamos a decir, como una persona va cambiando, como ella misma dice, en el curso de su vida, yo me sentí muy así, como que uno es su esencia, pero al mismo tiempo uno va cambiando mucho. Hasta las loqueras de identidades, como esa de Dorothy, de Burton, eso fue súper cómico. Y al mismo tiempo, un personaje con una gran bondad, porque hay que ver como lo desinteresado que actuó esa persona para ayudar a Hilda. O sea que el libro tiene como algunos personajes un poco nasty, como son la Lisa y la Lorelei, pero tiene también unos personajes con una gran nobleza y una gran generosidad y un desprendimiento, como son esos dos que acabo de mencionar. Y quiero terminar esto con algo que, no sé, a mí como que me cuestiono. ¿Por qué el libro se llama Elegía para un americano? Porque yo entiendo que sí, que son gente noruega, que ya esa generación habían nacido en Estados Unidos, pero como que hablando de identidad, creo como que hubiera sido mejor elegida para un padre o no sé, como que el tema a mí como de que fuera un americano, como que no Recuerda Penélope, que el papá de Muy de ella acuerdo. era norteamericano. El papá de Siri era norteamericano, su mamá era noruega. Sí, yo sé, pero como que la presencia y la identidad noruega es un tema que se siente mucho en el libro, hasta con términos, por ejemplo, que él usa uno, yo lo anoté por ahí, como romperle el corazón, que lo usa en noruego, de cuando Miranda, pues nada, no pueden llegar a nada porque ella no estaba en él. Y el tema también que me impactó muchísimo, bueno, los dibujos de Miranda, y ese dibujo que Miranda hace de lo que es para ella su país, Jamaica, como la cabecita del colonialismo, chiquita y pálida y desvaída, en un cuerpo moreno, gigante, en el que una pierna está atada con una posa a una barra de la cama y la otra pierna está libre para simbolizar los cimarrones. Entonces, todo ese tema de las identidades me llamó mucho la atención, aparte de todo lo otro. Y sí, me cuestioné lo del título, pero nada, por supuesto, ella como escritora le puso el título que ella consideró más relevante o más apropiado. Pues le doy paso a Ramonina y Rosa, que quiere decir algo de mí. Gracias, Gracias. Tengo el orden de Ramonina. Luego tenía Yasmín, pero Yasmín bajó la mano. Yasmín, estás de tiempo. Y Rosa María Borrell. Adelante, Ramonina. Gracias. Gracias a Rosa Mariana, porque esta autora la tenía en la agenda, en la lista de deseos para leer, y gracias por ponerla, porque ya así pues puede estar en contacto con esta autora y la exposición de Rosa Mariana
es decir, con todos esos subtemas, realmente fue muy abarcadora. Es decir, yo creo que ahí tocó todas las facetas de esta escritura. Hay algo importante. Además de todos esos temas y subtemas que se dicen que con mucha razón, hay algo que leyendo una conferencia que dio la autora Siri Husbeth en París, pude ver que ella considera que ese libro es un libro sobre el trauma de sus, es decir, todos los personajes, todos y cada uno de ellos han pasado y tienen heridas, tienen momentos de dificultad y por eso se trabaja tanto la memoria. También se trabaja los secretos de familia, se trata lo no dicho, lo que se va a buscar, la psicología transgeneracional. Y en este trabajo de Siri me sorprendió mucho y me gustó mucho que ella, al elegir, creo que Yulisa dijo lo onírico, eligió dos modalidades que son lo onírico, los sueños, y el manuscrito, que es del padre, pero ya se convierte en ficción al ponerlo en ficción. Al ponerlo ella en una ficción, ya no es la biografía del padre, sino la ficción de Siri. En ese sentido, esa intensidad de los sueños, tanto los pacientes, del sueño y del arte, es decir, todos los pacientes del psicoanalista, los sueños o ensoñaciones de pensar despierto temas de manera automatismos, ella lo fundamenta en lo siguiente, en ese escrito que leí que me fue muy esclarecedor. Hace un estudio tomando a Freud, tomando a la neurociencia, de que los traumas es lo que no forma, lo que uno no quiere que forme parte de la historia, lo que evita ser narrado. Es decir, no hay una conciencia asumida. Rosa Mariana lo dijo, pero estoy retomando lo que dijo Siri. No hay una conciencia asumida. Entonces, la manera en que Siri encontró como escritora, basada, fíjense qué interesante, en todas esas concepciones sobre el trauma, tanto de Freud como de la neurociencia, es a través de los sueños, porque los sueños precisamente, quizás en términos de Freud es el inconsciente, precisamente quizás entre la neurociencia sería lo que estalla el flashback, los automatismos, las memorias que se conservan más gracias, como dice la neurociencia, a que están acompañadas las emociones. Entonces, ella toma ese recurso, toma el recurso de la inserción del manuscrito, porque es lo que ellos los hijos van descubriendo o tratando de descubrir los secretos de familia que pasan de generación y le afectan a cada uno de ellos. Miranda, también está el arte como una forma precisamente de buscar en los traumas, de profundizar. Está precisamente Miranda a través del dibujo y el marido de ella a través de una búsqueda de la foto, de manera tal que son búsquedas de los encuentros y desencuentros de su conciencia, de sus traumas, y realmente se unen los traumas de los enfermos, los traumas propios del psicoanalista, que es interesante que también el psicoanalista se psicoanaliza, los traumas y los secretos de familia de ese ser, de ese padre que precisamente era un interrogante por lo poco que hablaba y lo mucho que sufría.
de manera tal que se van revelando todo ese tipo de cosas a través de la escritura, que me parece muy interesante. ¿Qué yo encuentro? Este libro merece varias lecturas. Yo solamente alcancé a dar una, pero es la cuestión de la memoria, la cuestión precisamente del onírico como una búsqueda de el conocimiento de los traumas. Y hay un pero que yo quizás le hago, que las dos intrigas más importantes, porque también está construido sobre la base de las intrigas, las dos intrigas más importantes, que son la hoja que le faltaba al padre, más la cuestión de la persecución de esta periodista que no hemos hablado, que le cae atrás a la hermana de Eric. Realmente esos desenlaces creo es decir, se cae un poco, es decir, son mal trabajados a mi modo de ver. El último desenlace parece ser casi algo traído por los cabellos cuando hay el encuentro en el hotel. Ni siquiera ese tipo de desenlace de Agatha Christie, ¿verdad? Ni siquiera llega a tener una fuerza, no es tan creíble ese tipo, el último sobre todo. Y luego el anterior desenlace, que fue la cuestión del hijo que murió al nacer y fue enterrado, tampoco es como algo muy trabajado. Yo creo que esas son dos, a mi modo de ver, claro, estoy hablando de Ramonina Brea, son dos falencias que tiene la novela en términos, ya no en términos de lo que sería el trabajo escritural y lo que sería la trama y la imaginación, es decir, tenía poca sustentación. Pero en este sentido, algo tiene que tener peros y hay que señalarlo porque eso implica que uno, ¿verdad? Es decir, está abierto a todo este tipo de planteamiento escritural, de manera tal que esos elementos quería señalar sobre el sueño. Fíjense qué interesante la cuestión del sueño, de cómo los literatos siempre los literatos han tomado como recurso al sueño, los literatos y los pintores, los recursos al sueño como la búsqueda, como en la exploración del yo y la exploración del llámese inconsciente o las sombras o lo no conocido o lo no fácilmente dicho, lo indecible, como dirían otros. Y esto lo hemos visto en los ojos muy abiertos, hemos visto los sueños aquí que se repiten en el estado de ensoñación, y lo que ya hemos leído, el libro de Murakami, vemos también cómo el sueño es un elemento importante, más ligado a un recurso surrealista que quizás de búsqueda ¿verdad? De la conciencia de los traumas, como lo maneja Siri. Pero esta cuestión del sueño es sumamente interesante, y cómo Freud todavía hoy, contradicho, es decir, me interesa, es interesante, contradicho, ya superado en muchas cosas, todavía como esos grandes descubrimientos, ¿verdad? Que hizo él con respecto a los sueños, pues siguen siendo recursos literarios, recursos artísticos, es decir, ya diferente a como él lo planteaba, evidentemente, pero siguen siendo esto. Esto es, hasta aquí. Gracias, Ramonina. Muy excelentes observaciones. Tenemos a continuación a Rosa María Borrell y luego a Yasmín. Y por cuestiones de tiempo, les pido que sean intervenciones puntuales para que Rosa Mariana pueda luego concluir, porque estamos ya un poquito, se sabía que íbamos a sobrepasar un poco el horario, pero no queremos abusar. Adelante, Rosa María. Sí, ya como yo hablé antes, voy a ser muy breve. Yo creo que el tema que plantea Penélope del libro, del nombre del libro, a mí me ha parecido muy adecuado,
en el sentido de que ella describe una serie de personajes que son norteamericanos, aunque sean migrantes, en el caso de la chica y su hija, y me parece que hay un conjunto de personas dentro de la novela, unos que tienen una serie de características que ella describe perfectamente, no solamente la familia, sino los otros personajes que intervienen en la novela, como también los enfermos, como decía Ramonina, que tienen otras características más profundas en términos de salud o enfermedad. La pregunta que tal vez yo dejo en el panorama para Rosa Mariana es si lo que Siri intenta traducir con esta novela y la incursión de toda la parte psicológica, neurológica, es decir, los seres humanos en general somos muy parecidos, es decir, en todas las familias, en todas las individualidades, hay secretos, hay heridas, hay soledades y compañías, hay identidades distintas, es decir, no es que ella describe una cosa extremadamente rara y que sucede en una ciudad como Nueva York, que es una ciudad que invita a la neurosis por sí misma, por la forma de vida en que tiene la gente. Yo creo que hay muchas cosas de las que ella describe que se ajustan de alguna manera a lo que somos todos en el mundo, ¿no? Y que padecemos de todas esas cosas, unos más que otros, y con menor o mayor intensidad. Eso lo dejo como una pregunta para Rosa Mariana. Gracias, Rosa María. Muy buena tu pregunta. Estoy segura que Rosa Mariana va a abundar sobre eso. Yasmín, querida. Ay, perdón, te di a mute. Okay. Yo no quería dejar la oportunidad de agradecerle a Rosa Mariana y a Yulisa de haber escogido este libro. Yo soy un amante de Siri y aunque me perdí parte de la exposición, ya yo había hablado con Rosa Mariana ciertas cosas y además quiero hacer una notita, y es que a mí me impresionó el título también y me pregunté, y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que he oído y que grabé porque estaba en otro device, pero de la manera como Siri define memoria y tiempo es muy particular en este libro, porque hemos leído mucho de que hay muchos autores que están obsesionados con la memoria histórica, memoria de personajes, y acabamos de leer a la Poniatowska con toda la memoria de Guillermo Haro, hemos leído a Juan Gabriel Vázquez, que todos son memoria histórica, o sea, están obsesionados con la memoria y definen la memoria como fragmentos, y Siri lo define aquí, a mí me impresionó ese parrafito que lo define como fragmentos que no tienen ninguna coherencia a menos que sean escritos, que esté la palabra escrita. Y que el tiempo de la memoria es propiedad del lenguaje, de la sintaxis y del tiempo que se usa al escribir eso. Y lo vimos en este libro en los diarios del papá, ¿verdad? Y en la manera como él, cada sesión de los pacientes tenía que hacer las notas y los describía. Y lo otro, que la parte americana, que yo también vi en un párrafo, es que la historia, como dijeron algunas de ustedes, está hecha por la amnesia. O sea, tenemos la amnesia por un lado, que es la falta de memoria, y la memoria por otro lado, que son todos los recuerdos que se ponen por escrito. Y ella puso un ejemplo que a mí me impresionó, porque es verdad, y dice que en la historia americana o mundial, pero se refiere a la historia americana, en la época de la Guerra Civil Americana, cuando un soldado volvía con esos traumas, y ahí doña Ramonina hizo una intervención muy buena de lo que es el trauma, se llamaba Soldier's Heart, corazón de soldado, que después con el tiempo ese trauma cambió a ser shell shock, que es como una conmoción, y que después se llamaba neurosis de guerra, y ahora en estos tiempos se llama PTSD.
postrauma, desorden de postraumático. Entonces, al ella hacer esas reflexiones, uno se pone a pensar que es verdad, los términos de estos traumas cambian a través del tiempo y el tiempo lo define las memorias y los recuerdos. Entonces, para mí fue fabuloso ver cómo ella entrelazaba todas estas memorias de guerra, o sea, en un libro que el último que yo leí de ella, que fue Memorias del Futuro, para mí fue muy difícil de leer, mientras que este fue muchísimo más fácil de leer, aunque tenía los flashbacks y flash forwards que siempre ella usa. Excelente. Yo después de Memoria del Futuro le tenía mucho respeto, aunque había leído los ensayos y los otros, pero este fue buenísimo. Gracias. Recuerdo del futuro. Recuerdo del Se llama futuro. Memorias del Futuro. Bueno, yo lo leí como souvenir, como recuerdo. Pero no importa. Perdón. No, está bien, está bien. Fue es muy lo mismo. interesante, pero fue como más difícil de leer que este para mí. A mí me fascinó ese Sí, en libro. español fue publicado como Recuerdos. Sí, así fue. ¿no? Pero nada, eso no importa, es la misma shows. ¿Qué nos dices, Rosa Mariana? Mira, yo quería apuntar de lo que Ramonina comentó, de ese tema de Burton con la periodista y todo. Yo lo vi desde mi punto de vista como una cosa burlona de parte de Siri, como una cosa burlona de cómo es la sociedad americana. O sea, este afán de esta periodista por este escritor que estaba encumbrado, que era el mito del hombre famoso y de todo, y que descubrimos todas las cosas que estaban por detrás de ese señor. Entonces yo lo vi como una burla, como una cosa jocosa de Siri dentro de este tema tan complejo y de tanta carga, poner un poco eso como una burla, porque ella es como a veces, ella tiene como un sentido del humor, como muy witty, muy sabio. Desde mi punto de vista lo vi así, no lo vi como algo como negativo o defectuoso, pero es mi interpretación. En cuanto a lo que decía Rosa María, yo recuerdo una profesora que yo tuve, precisamente en Beacon, en Nueva York, que ella es la viuda del doctor Moreno. Ella era húngara o algo así. Ella me decía, Rosa Mariana, al final el ser humano es el mismo, no somos tan diferentes, no importa el tiempo, no importa la época, no importa, porque como yo era latina, era dominicana, yo me sentía a veces como un poco extraña entre todo este grupo que no había ningún latino, y ella me decía, no te sientas rara, el ser humano es el mismo en todos los momentos, o sea, no somos tan diferentes. Esa era la frase de ella, al final todos somos iguales, no somos tan diferentes. Y nada, gracias. Pues, gracias, Yulisa, por permitir este espacio. Gracias a todas ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Rosa Mariana. Excelente. Y no quiero dejar, aunque es verdad que las despedidas deben ser contentas, alegres, pero quiero recordar en el día de hoy a Fernando Marías. Ay, sí. A un escritor que leímos mucho, que lo queremos mucho. Hay personas que han viajado con él y él los recibió en España con los brazos abiertos, y cuando vino aquí nos recibió a nosotros de una manera muy cálida, o nosotros a él, y quisiera realmente hoy honrar su memoria, hablando de memoria, y nada, manifestar un poco de cariño y de admiración y respeto a su obra. Por otro lado, les recuerdo que la próxima obra es After Dark, es Murakami, la voy a moderar yo, o sea que la invitación es triple. Les invito a que me acompañen, ese es uno de mis autores preferidos. No lo disimulo, y esta obra es una obra muy fácil de leer, muy rápida, y creo que
Siri Husbeth nos va a dejar en una buena atmósfera para abordar entonces a Murakami. Así que nada, los esperamos en 15 días y más adelante entonces presentamos el programa. Y el miércoles tenemos Don't Look Up, el Cineforum que va a moderar Ricardo Martínez. Señores, un abrazo. Bye. Excelente, Rosa Mariana, excelente. Gracias. Bye. Chao. Buenas noches. Bye bye. Hasta Gracias, luego. bye bye. Ay, gracias, Rosa Mariana.